Mi nombre es Rodrigo Esteban Vargas Domínguez. Tengo 38 años, soy pastor evangélico en Puente Alto, Santiago de Chile, y hace 5 meses estuve muerto durante 10 minutos en el piso de mi propia oficina. Lo que experimenté en esos 10 minutos es la razón por la que estoy aquí diciendo cosas que 4 meses de silencio no me dejaron callar más. No porque busque controversia. Porque lo que vi cambia algo que he enseñado durante 11 años con una convicción que, descubrí, no tenía la profundidad que yo creía que tenía. Y decirlo en voz alta es lo único honesto que me queda. Nací en Santiago en una familia que encontró la fe evangélica cuando yo tenía 6 años. Mi padre dejó el alcohol. Mi madre dejó la amargura que el alcohol de mi padre había producido durante años. La iglesia fue literalmente el lugar donde mi familia fue reconstituida, y eso significa que yo no llegué a la fe como una decisión intelectual de adulto. Llegué a ella como el niño que vio a su familia reconstruirse dentro de ella. Eso lo hace todo más complicado y más honesto al mismo tiempo. Sentí el llamado al ministerio a los 19 años durante un retiro de jóvenes en la región del Maule. No uso esa frase como metáfora. Fue una experiencia específica, Datebel, que cambió la dirección de todo lo que vino después. Estudié teología en el Instituto Bíblico de Santiago. Me ordené a los 26. Tomé una iglesia pequeña en Puente Alto con 42 miembros y 11 años después, cuando me morí, tenía 420 miembros, 2 servicios dominicales, un equipo de liderazgo de 12 personas y un edificio propio que inauguramos en 2021 después de 5 años de campaña financiera en la que el diezmo fue, y voy a ser completamente honesto, el argumento central. El evento fue un jueves por la tarde de marzo. Había terminado una sesión de consejería pastoral con una pareja que atravesaba una crisis matrimonial seria. Esas sesiones me dejan emocionalmente agotado de una manera que raramente comunico porque un pastor que comunica su agotamiento emocional a su congregación crea una dinámica que no le sirve a nadie. Estaba solo en mi oficina con la puerta cerrada, sentado con los codos sobre el escritorio y la cabeza entre las manos en la postura que adopto cuando necesito un momento antes de seguir. El dolor en el pecho llegó sin anuncio. No fue gradual. Fue la diferencia entre un momento y el siguiente, entre estar sentado y estar en el suelo sin haber experimentado conscientemente la caída. Mi secretaria administrativa, Valentina, escuchó el ruido desde afuera. Entró. Encontró lo que encontró y reaccionó con una velocidad y una compostura que todavía me produce una gratitud que no sé completamente cómo expresar. Llamó al 112. Siguió las instrucciones que le dieron por teléfono. Los paramédicos llegaron en 6 minutos y trabajaron 4 más antes de recuperar ritmo estable. 10 minutos en total. Mi esposa Carolina estaba en casa con nuestros 2 hijos, Matías de 8 años y Sofía de 5, cuando recibió la llamada de Valentina. Lo que ella vivió en las horas siguientes le pertenece a ella y no voy a apropiármelo describiéndolo públicamente. Solo voy a decir que cuando finalmente la vi en el hospital, su cara tenía una expresión que 11 años de matrimonio no me habían preparado para ver en ella. Durante esos 10 minutos yo no estaba en esa oficina. Y lo que experimenté en ese tiempo reorganizó algo en mi comprensión de lo que he estado enseñando que no puedo en conciencia dejar sin decir a las 420 personas que llevan años escuchándome. La salida del cuerpo no tuvo la gravedad narrativa que yo le había dado en 11 años de sermones sobre la muerte y la resurrección. Fue inmediata. Un momento estaba en el suelo con el dolor y el siguiente estaba en un lugar que no tenía relación geográfica con ningún lugar que yo hubiera conocido, con una completitud que no dejó ningún intervalo experiencial entre los 2 estados. Sin oscuridad. Sin túnel. Sin el protocolo que 11 años de teología me habían llevado a anticipar. Solo un cambio de condición tan inmediato y tan total como abrir los ojos en una habitación diferente. La primera cualidad de ese lugar fue el silencio. No el silencio de una habitación vacía. El silencio de algo completamente presente y completamente quieto al mismo tiempo, como el silencio antes de que empiece la música cuando la sala ya sabe que algo va a ocurrir. Había luz que no venía de ninguna fuente identificable. No la luz blanca intensa que aparece en las descripciones que había leído. Una luminosidad que era la propiedad del espacio mismo, como si la visibilidad fuera el material del que ese lugar estaba hecho en lugar de un efecto producido por algo externo. Y entonces había una presencia. Voy a decir esto con la misma directness con que lo experimenté, sin la arquitectura retórica que 11 años de homilética me han dado para hacer que las ideas difíciles suenen más accesibles. La presencia era Cristo. Lo supe con una certeza que no requirió ningún proceso de verificación, de la misma manera en que reconoces la voz de tu padre cuando la escuchas sin necesitar confirmar su identidad.
Era un conocimiento anterior a cualquier razonamiento. Y lo primero que llegó de esa presencia no fue una corrección ni una revelación ni el inicio del mensaje que voy a describir. Fue algo que no esperaba dado el contexto de lo que estaba atravesando. Fue amor. No el amor que conozco de las personas que me quieren, que siempre tiene historia y tiene matices y a veces tiene condiciones aunque nadie las diga. Era algo sin fondo detectable en ninguna dirección. Que tomaba todo lo que yo era, incluyendo las partes que nunca llevo al púlpito, incluyendo las dudas que administro en privado para no transmitirlas a una congregación que me necesita seguro, incluyendo los momentos en que predico con más convicción de la que siento porque la convicción es lo que la gente necesita ver. Todo eso conocido y recibido sin la revisión que yo habría esperado. Eso me deshizo. En el sentido más real. Todo lo que había construido como identidad pastoral, la autoridad, la certeza, la postura de quien tiene acceso a verdades que otros necesitan recibir de él, se disolvió. Y lo que quedó debajo era algo más pequeño y más genuino que cualquiera de esas construcciones. Después de eso comenzó lo que voy a llamar una conversación aunque no fue verbal. Fue un intercambio de comprensión directa que operaba a un nivel anterior al lenguaje, sin la ambigüedad que el lenguaje siempre carga y sin la pérdida de significado que ocurre cuando la experiencia se traduce a palabras. Pero tenía la cualidad de un diálogo, de dos presencias genuinamente presentes la una a la otra. Y lo que se intercambió, lo que recibí con una claridad que no ha disminuido en 5 meses, fue algo sobre la doctrina que he predicado con más frecuencia y con más consistencia que casi cualquier otra en 11 años de ministerio. El diezmo. Voy a describir lo que recibí con la mayor precisión posible porque esa precisión es lo que le debo a las personas que han estado sentadas en los bancos de mi iglesia escuchándome predicar esto. Lo que recibí no fue una abolición de la doctrina. Tampoco fue una confirmación simple de cómo la había estado enseñando. Fue algo más complejo y más importante que cualquiera de esas dos opciones. Fue una expansión. Como cuando alguien te muestra que el cuarto en el que has estado viviendo tiene paredes que en realidad son puertas, y que detrás de esas puertas hay espacio que siempre existió y que cambia completamente la manera en que entiendes el cuarto. La presencia me mostró el origen del principio. No el texto de Malaquías 3:10, que conozco de memoria y he citado cientos de veces. No la referencia a Abraham y Melquisedec que usaba para argumentar que el diezmo es anterior a la ley mosaica. El origen debajo de todos esos textos. La realidad espiritual que esos textos intentan señalar sin ser ellos mismos esa realidad. Y lo que vi fue esto: el principio debajo del diezmo no es financiero. Nunca lo fue. Es sobre la orientación del corazón hacia la fuente real de todo lo que se tiene. Es sobre la práctica de reconocer, de manera regular y concreta y costosa, que la vida que uno vive y los recursos con que la vive no son finalmente producción propia. Que vienen de algún lugar y regresan a algún lugar y que el olvido de eso es uno de los caminos más confiables hacia una muerte espiritual que desde afuera se parece al éxito. Ese principio es verdadero. Lo recibí como verdadero con una directness que no puedo argumentar en su contra. La expansión vino en lo que siguió. Lo que vi a continuación fue cómo ese principio había sido aplicado. No solo en mi iglesia. En la tradición evangélica más amplia en América Latina. Y lo que vi desde esa perspectiva tenía una claridad que fue dolorosa de la manera específica en que la claridad es dolorosa cuando te muestra algo que estabas haciendo con convicción genuina que sin embargo no era completamente lo que creías que era. Vi el peso. El peso específico que la doctrina del diezmo como condición de bendición había llegado a cargar para personas que estaban sentadas en dificultad financiera real intentando diezmar porque yo les había dicho, y se los había dicho con seguridad escritural y con autoridad pastoral, que las ventanas del cielo dependían de ello. Vi la ansiedad que eso producía. Vi a personas haciendo aritmética en la cabeza durante la ofrenda que ninguna persona debería hacer en un lugar que se supone es santuario precisamente de ese tipo de aritmética. Vi a familias que amaban a Dios genuinamente y que también estaban atrasadas en el arriendo y que salían del servicio dominical no con la ligereza de quien ha estado en presencia de algo sagrado sino con el peso adicional de una obligación financiera que competía directamente con la obligación de alimentar a sus hijos. Vi algo sobre mi propia predicación de esta doctrina que no había podido ver desde adentro de ella. La había predicado con convicción. La había predicado con respaldo escritural. La había predicado también en un contexto donde la salud financiera de la institución que yo lideraba dependía parcialmente de que la congregación respondiera a ella, y ese contexto nunca había estado completamente separado de mi predicación aunque yo hubiera creído que sí. No me fue mostrado esto como condena. Quiero ser absolutamente claro en eso porque es importante.
Fue mostrado dentro de la misma calidad del abrazo que había llegado primero, dentro de la realidad de ser completamente conocido y completamente recibido. Fue mostrado de la manera en que un amigo de confianza te muestra algo sobre ti mismo, asumiendo que puedes recibirlo y crecer desde ahí en lugar de ser destruido por ello. Lo que recibí en lugar de lo que estaba siendo revisado no fue una doctrina alternativa. Fue una pregunta. La pregunta era esta: ¿cómo se vería enseñar el principio debajo del diezmo sin usar el diezmo como mecanismo de condición? ¿Cómo se vería formar personas en la orientación del corazón que el diezmo fue diseñado para producir, sin el peso que el requisito financiero específico ha acumulado en el contexto del evangelicalismo latinoamericano? ¿Cómo se vería predicar la generosidad como expresión de libertad en lugar de como condición de bendición? ¿Cómo se vería sentarme con una familia que está atrasada en el arriendo y en lugar de ayudarles a encontrar la manera de diezmar de todas formas, ayudarles a entender que su fidelidad en circunstancias difíciles es ya una forma de ofrenda que el Dios que acababa de encontrar recibe con la misma plenitud que cualquier transferencia bancaria a la cuenta de la iglesia? No tuve respuestas a esas preguntas en ese lugar. Las recibí como preguntas que me estaban enviando de regreso a trabajar. En lo vivido, no en lo muerto. En algún punto la posibilidad de quedarme o regresar estaba presente como un espacio abierto. No como una oferta verbal. Como una orientación que yo podía seguir o no seguir. Pensé en Carolina. Pensé en Matías y Sofía en casa sin saber lo que estaba pasando. Pensé en las 420 personas que vienen a la iglesia los domingos con sus vidas reales debajo de su ropa de domingo y que merecen un pastor que lleva su vida real debajo de su ropa pastoral. Elegí regresar. El regreso fue físico de una manera que no hizo concesiones. Dolor inmediato en el pecho. Frío en las manos. Sonido antes que sentido. Voces que tardé varios segundos en reconocer como humanas. Abrí los ojos. Vi el techo de mi propia oficina. Vi la cara de Valentina a un lado con una expresión que no le había visto en 4 años de trabajar juntos. Y luego escuché la voz de Carolina en algún lugar cercano diciendo mi nombre de una manera que no era de sus palabras normales. Eso fue suficiente para saber que estaba de regreso. Lo que siguió en las semanas posteriores fue el periodo más difícil de mi ministerio. No la recuperación física, que fue lenta pero predecible. La recuperación de la honestidad. El proceso de sentarme con lo que había recibido y decidir qué hacer con ello. 4 meses de silencio en los que prediqué normalmente, dirigí los servicios normalmente, presidí las reuniones de liderazgo normalmente, y cada domingo que pasaba sin decir lo que sabía que tenía que decir se volvía un peso adicional encima del peso de la recuperación. Lo que rompió el silencio fue una conversación que tuve con un matrimonio joven de la iglesia, Eduardo y Marcela, que tienen 3 hijos pequeños y que vinieron a verme para pedirme consejo sobre sus finanzas. Eduardo había perdido trabajo 2 meses antes. Marcela trabajaba medio tiempo. Estaban atrasados en 2 meses de arriendo. Y habían seguido diezmando todo ese tiempo porque habían escuchado mis sermones sobre Malaquías y creían que dejar de diezmar en un momento de crisis financiera era exactamente el momento en que menos podían permitirse dejar de diezmar. Estaban sentados frente a mí con esa lógica que yo mismo les había instalado, usando mis propias palabras para justificar una decisión que les estaba produciendo un daño real y medible. Y yo no pude darles el consejo que habría dado 6 meses antes. No porque me faltara la convicción de haberlo dado antes, sino porque lo que había visto en ese lugar no me permitía sostener esa convicción en la cara de lo que estaba sentado frente a mí. Las dije que apagarán al arriendo. Les dije que Dios no necesitaba su diezmo más de lo que sus hijos necesitaban un techo. Les dije que la orientación del corazón que el diezmo señala puede mantenerse sin la transacción financiera cuando la transacción financiera compite directamente con la dignidad básica de la familia. Eduardo me miró con una expresión que no supe leer en el momento. Después me dijo que habían salido de esa reunión sintiéndose, por primera vez en meses, como si Dios estuviera de su lado en lugar de ser una deuda más que administrar. Semanas después prediqué lo que tenía que predicar. Sin adornos. Con la misma precisión con que lo estoy contando ahora. Que el principio debajo del diezmo es verdadero y que la manera en que lo había estado enseñando no hacía justicia a ese principio. Que la generosidad que Dios reconoce no es la generosidad que se produce bajo la presión de una condición sino la que emerge de la libertad de alguien que ha entendido desde adentro que todo lo que tiene viene de algún lugar más grande que su propio esfuerzo. Que la iglesia, incluyendo esta iglesia, incluyendo este pastor, había cargado ese principio con un peso que no le pertenece y que había producido en personas reales un daño que no es aceptable producir en un lugar que debería ser santuario.
La reacción fue exactamente lo que había temido y exactamente lo que tenía que ocurrir. 3 familias se fueron en el mes siguiente. 2 de mis líderes pidieron reunirse conmigo con sus Biblias abiertas en Malaquías y en Lucas y en todos los textos que yo mismo había usado para enseñar lo que ahora estaba revisando. Esas conversaciones fueron las más honestas que he tenido en 11 años de ministerio. No porque yo tuviera todas las respuestas. Porque finalmente estaba sentado con personas sin necesitar tenerlas. Las ofrendas bajaron durante 6 semanas. Luego volvieron. Y lo que volvió tenía una calidad diferente que noto, aunque no puedo medirla en los términos que uso para medir la salud financiera de una institución. Personas que habían dejado de dar porque no podían sostener el requisito comenzaron a dar de maneras más pequeñas y más frecuentes y con una voluntariedad visible. Eduardo y Marcela empezaron a participar en el programa de asistencia social de la iglesia los sábados. No como diezmo. Como respuesta a algo. Carolina me dijo unas semanas después que me veía diferente. No diferente en el compromiso con el trabajo. Diferente en mí mismo. Como si algo que yo cargaba se hubiera soltado. Le pregunté si eso le parecía bien o le generaba incertidumbre. Tardó un momento. Luego dijo, me parece que eres más parecido al hombre con quien me casé que al pastor en quien te convertiste. Eso me llegó de una manera que no esperaba. Sigo siendo pastor. Sigo en Puente Alto. Sigo predicando los domingos en el mismo edificio que construimos con 5 años de campaña financiera en la que el diezmo fue el argumento central. Lo que cambió no es el lugar ni el compromiso ni la fe. Lo que cambió es el tamaño del marco desde el que leo los textos que he estado predicando toda mi vida. El marco es más grande ahora. Más honesto. Menos interesado en producir certezas que cierren preguntas y más dispuesto a sentarse en las preguntas que abren algo real en las personas que las hacen. Matías me preguntó una noche, con la directness de los niños de 8 años que todavía no han aprendido a filtrar lo que realmente quieren saber, papá, ¿por qué moriste? Le dije que mi corazón se había detenido un momento y que los médicos lo habían reiniciado. Él pensó en eso. Luego preguntó, ¿y viste a Dios? Le dije que sí. Preguntó, ¿qué te dijo? Le dije lo más honesto que tenía disponible para un niño de 8 años. Me dijo que lo más importante no es lo que das sino desde dónde lo das. Él asintió con la seriedad de quien recibe algo que entiende aunque no pueda todavía explicarlo. Luego se fue a su cuarto. Eso fue suficiente. Es más que suficiente.